Pues amigos del garaje, es siempre un honor cuando abrimos las puertas de este espacio sonoro dedicado al rock en español para hablar de discos nuevos, para hablar de trayectorias interesantes, para hablar de evoluciones musicales. Y para mí es un gusto charlar con Edgar, que es el alma mater de Jagen. Vamos a hablar de un poco, ya no solo del último disco del Planeta Cúbico, sino también del primero, que yo creo que es justo y necesario para que con todos estos elementos aprendamos un poquito de la evolución de la banda. Hola Edgar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por invitarnos. No, a ti por hacer radio con nosotros. Está toda la banda en esencia. Tú en presencia y la banda en esencia. En nuestro corazón. Bueno, vamos a empezar por el más antiguo de los discos que tengo aquí, que es un disco con una prestación fantástica, Los últimos días de Pompeya. El título tan apocalíptico, ¿no? Sí, es preapocalíptico. Y justo, mira, en una entrevista hace poco, hablando con el que estaba haciendo la entrevista, llegué un poco a la conclusión, porque es al final algo un poco que va transpirando también en todos los discos, no sé por qué. Un poco preapocalipsis, poco postapocalipsis. Y yo creo que es algo que está en nuestra generación, en la de finales de los 70, principios de los 80, porque vivíamos con ese fantasma de los últimos coletazos de la Guerra Fría, que acabó colándose en el cine, que permeaba totalmente el cine, las series, los cómics, todo lo que leemos era... Sí. Te dejaba esa sensación constante, además es que no había internet, no había nada. Entonces había una especie de sobredosis de sensación de que en cualquier momento alguien iba a apretar el botón rojo y se iba a toda la mierda. Véase las películas de James Bond. Efectivamente. Y la verdad que yo creo que eso de alguna manera subconscientemente quizás nos dejó un poco esa, no sé, un pozo común a esa generación. Por lo menos a los que estábamos muy influidos por el cine, por la música. Y yo la verdad que soy generacionalmente de esa onda, ¿no? De los finales de los 70. Claro. Entonces viví perfectamente todo esto que me estás contando siendo niño y un poco ajeno a todo eso, pero cuando desde los medios te bombardeaban, es imposible que, siendo ya más mayorcito y creando cultura, música, pintura o incluso cine, eso no se reflejase, era evidente. Mira, yo por ejemplo era un grandísimo lector desde el 84 y hace poco, estoy reuniendo la colección desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Para volver a tenerla, porque perdí muchísimos números. Y hace tiempo me puse a leer otra vez, y me doy cuenta, coño, el 90% de lo que sale en estos cómics, en las revistas, es apocalíptico. O sea, realmente fue algo que tenía un peso dentro de la cultura muy grande. Y también un poco a la aparición y desaparición inclusión del cyberpunk, que quieres que no, pues hablaba un poco de esa idea del cyborg, de la máquina engulléndonos, robándonos nuestra humanidad, de cómo nos... muy replicante. Sí, todo, era toda esa sensación de que el progreso, ¿no? Veías realmente el progreso llegar. Ya se acababa el siglo XX, ya se acercaba el siglo XXI y de repente había esa idea de la distopía de que la máquina nos iba a robar nuestra humanidad. Y a la vez nos íbamos a mezclar con la máquina. Y yo creo que, no sé, eran conceptos muy, muy guays, que quizá la distopía al final, que quizá no, sin duda fue otra, que no esperábamos nadie. Ya. Y eso se ha colado en todos los discos, en todos nuestros discos por todas partes. O sea, quien escucha las letras, seguramente en los sonidos, en las letras, está presente al 100%. Sobre todo, además que fíjate que en el último disco que habéis editado, que se llama El Planeta Cúbico, fíjate si todavía percibe o persiste esa idea del apocalíptico, que está escrito, yo no sé si durante o pasada la pandemia, que más apocalíptico que eso. Sí. Le voy a decir que vamos a vivir eso, sí que, claro, ¿tú lo piensas? Pero sí, el disco estaba prácticamente compuesto antes de la pandemia. Lo que pasa es que en la pandemia se salieron unas canciones, se entraron otras, cambió un poco el tono del disco. No porque realmente apareciesen canciones que hablasen de la pandemia, pero sí hay alguna canción que habla de cosas que nos reveló la pandemia sobre nosotros mismos que quizás no nos gustaron tanto como creíamos. Un poco esa triste frase que no fue tan real de saldremos mejores, sino que de repente descubrimos que a lo mejor... A lo mejor no éramos tan... No era, mejor no era. Digamos. Y sí, la verdad que fue bastante revelador. Pero bueno, como todo, cuando la sociedad se somete a un estrés alto, cuando también se ve un poco
su grado de madurez. Sí, quizás no era tan alto como que creíamos. Bueno, el disco se llama El Planeta Cúbico, que está el título inspirado en una novelita del año 89, si mal no recuerdo, se llamaba Lumbánico, 86. Lumbánico, El Planeta Cúbico. Perdóname, premio Barco de Vapor en 1986, pero... Saldría antes, supongo. Saldría antes, claro, pero es posible que fuera del 85. Puede ser que sí. Pues el libro estaba en la colección Barco de Vapor, que no sé si seguirá todavía editándose ahí. Supongo que sí, pero le habrán cambiado la portada y estas cosas y será más difícil de encontrar. Lo escribía Cristina Lemparte y... ¿Qué tenía ese libro que te hizo reflexionar para hacer un disco? Que no es conceptual, yo creo, sobre ese libro en particular, pero que alguna pinceladita sí hay. Sí, el libro en realidad yo creo que representa un estado, un momento. Y cómo luego el futuro se interrelaciona con ese estado, ¿no? Y es ese punto de cambio justo, además que la serie naranja, el punto de cambio como de la infancia a la preadolescencia, la adolescencia. Sí. Ese cambio aquí de eje aquí importante en la vida, donde pues un poco los miedos, un poco los fantasmas, esos que ya tenías en la infancia, pues algunos se iban pero otros se asentaban. Y realmente los que se sentaban era para quedarse contigo el resto de tu vida. Sí. Entonces lo que quería hacer en este disco, la idea era recordar, o sea, jugar con esas cosas y ver cómo realmente ahora a día de hoy siguen siendo a veces los mismos pero con otra cara. Claro, lo de escoger el libro fue porque justo pilla en ese momento, es ese momento para muchas personas. Y además las historias que cuenta el libro, hay muchas ideas que queríamos explorar, que realmente con las que se podía jugar luego con otros temas, pero no es un musical, o sea, no es algo conceptual que habla del libro, pero se habla de los momentos que atrapó el libro en ese momento de la vida en la que te lo lees. Sí. ¿En qué momento llega a tu cabeza la impresión de que con las canciones que tenías, que habías ido componiendo, querías hacer un disco y no ir lanzando las canciones a todo este mosaico de plataformas digitales? Pues mira, me acuerdo, o sea, yo creo que es el último intento consciente de lanzar un disco de larga duración. Porque ahora mismo ya se ha vuelto algo obsoleto porque la manera de consumir música es distinta. Y el problema es que también la manera de consumir música en directo está cambiando también. O sea, digamos que realmente en ese sentido nos afecta directamente a los que hacemos música. Tenemos que movernos con otros códigos y aprender otras disciplinas que ya no tienen nada que ver con la música si queremos llegar a un público. Sí. Y también llegar a un público es necesario para hacerlo sostenible, no solamente a una banda, pero no solamente a nivel económico, sino también anímico, porque necesitas un feedback. Al final toda creatividad necesita una validación y si eso no existe, pues tampoco se puede evolucionar. O sea, es una relación como de una pequeña simbiosis extraña. Pero claro, es un poco suicida, digamos, porque ya no tiene sentido. ¿Suicida o es romántico? Es romántico, pero el romanticismo... O sea, el romanticismo tiene mucho de suicida también. El suicidio es la presión del apocalipsis del romántico. O sea, sí, que sería Romeo y Julieta, es súper romántico, pero al final se suicida. Entonces al final, sí, tiene ese... Como, bueno, venga, nos tiramos al río y ya está, a la mierda. Pero sí, echaremos de menos, yo creo que se echará de menos, o por lo menos al final será algo muy residual, esa idea de escucharte un disco entero de una hora, de ponerte de principio a fin, experimentar ese viaje, las distintas sonoridades, el ambiente, la magia que se crea con él, que antes era algo tan habitual y cada vez va a ser más difícil. Escuchaste el Lateralus, por ejemplo, de Tool de un tirón, era algo increíble, o cualquier disco de Nine Inch Nails, o de muchísimas otras bandas, o de Los Planetas, o sea, y ahora ya desaparecerá. Lo cual me lleva a preguntarte, sobre todo este último trabajo, ¿lo escuchamos del tirón o lo escuchamos salteado? Del tirón. Sí, ¿no? Sí. Porque me imagino que el orden de las canciones no está escogido al azar, que tendrá su razón de ser. Sí, por supuesto. Al principio, antes de la pandemia, tenía más homogeneidad porque había otras canciones, entonces era un solo bloque, digamos que estaba pensado como una sola canción, como el disco anterior, pero con la pandemia, como se nos movió un poco aquí las piezas, al final hicimos 3 pequeños capítulos, digamos. Entonces en el disco notaréis 3 episodios. Hay una cosa que además, esto es radio pero no lo estáis viendo, pero el disco que podéis comprarosle, que ahora recordaremos dónde se puede comprar,
en un ejercicio de romanticismo todavía. Bueno, Increíble. Copia física es otro ejercicio de romanticismo. ¿Dónde compramos este disco? ¿Dónde podemos encontrarlo? En Bandcamp, ahora últimamente lo vendemos en Bandcamp. Vale, pues los que lo compréis en Bandcamp vais a notar que tanto este disco como el anterior, como el de Los últimos días de Pompeya, tienen una gran importancia el aspecto gráfico. Se ha currado muchísimo el grafismo del disco. En este último sí que sí que hay connotaciones, hay cubos, hay prismas, hay todo esto. Y incluso hay como una especie de planeta ahí adimensional pintado. Pero ¿qué relación guarda o cómo concebís la parte gráfica de los discos con el contenido sonoro que encontramos en él? Pues hay mucha conceptualización gráfica de lo que ocurre dentro del disco. Claro. Y también intentamos calcular mucho cómo es el acto de desenvolver el disco, de abrirlo, porque creo que es una experiencia bonita, que es lo que nos pasa cuando coges algo físico, lo que es una experiencia física y visual, que es algo diferente ya a la música, que tiene que envolver la música porque forma parte de ello, pero tiene que hacerte viajar de otra manera. Sí. Y de alguna manera tiene que completar quizá tiene que completar ese universo que crea la música, pero con imágenes, lo que nosotros antes vivíamos cuando cogíamos un disco. Ahora mismo ya pues también va a ser quizá cada vez más esporádico, pero hay que manosear los discos físicos, hay que manosear. Desenvuelves, empiezas a esconder pequeñas cosas ocultas. Hasta el olor y todo del libretito donde están las letras. Sí, pero yo creo que no sé, me da un poco de pena pensar, la verdad que es eso, que cuanto más tiempo pasa. A lo mejor, no sé, igual que volvió el vinilo luego de mucho tiempo, vuelve a esa vena de ver los discos, de tocar los discos físicos y de sentirlos otra vez. O sea, el vinilo sigue siendo el último bastión, ¿no? Porque al final el fetichismo es el fetichismo de tener el disco físico. Pero bueno, no sé, a nivel masivo, digamos, cuando antes, o sea, las ventas de discos es evidente que han desaparecido, ya, o sea, que han caído en picado. Entonces, bueno, es una pena porque ese rollo de la edición física era algo que crea un universo paralelo a la música y que antes tenía una importancia capital y ahora, pues, en que nos hayamos dado cuenta, pues ha desaparecido. Nosotros intentamos mantenerlo vivo. Ahí está, un ejercicio muy sano además. ¿Qué va a encontrar la gente que os descubra por casualidad, antes siquiera de comprar el disco y que os salga una recomendación vuestra en sus plataformas? ¿Qué se va a encontrar en este planeta cúbico? Pues aquí hemos hecho otra vez un ejercicio consciente que hicimos en los otros discos, pero que yo creo que no nos salió tan... Bueno, estaban pensados más como un solo bloque, como una sola... que fuera mucho más... no parecido entre sí, pero que perteneciese al mismo mundo. Y este disco es más ecléctico en cuanto a que las canciones son más diferentes entre sí, los pasajes son más distintos, es mucho más, que no sé decir colorista, pero la paleta es mucho más amplia, muchísimo más amplia de sonidos y de profundidades y de espacios y las emociones que te genera. Entonces yo creo que es un recorrido, no sé, animo a la gente que lo escuche porque creo que es un recorrido interesante, porque no escuchas una canción, escuchas la siguiente y te vas a encontrar algo completamente nuevo, y la siguiente y así hasta que termina el disco. Esa tiene muchas canciones, que es un disco largo. Sí, es un disco largo. Que somos muy suicidas, muy románticos, perdón. Bueno, para la gente que quiera seguiros en redes sociales, que quiera estar ahí al tanto de dónde vais a estar, ¿dónde estáis? Pues estamos en todas partes y nuestro nombre tiene una parte buena y una parte mala. La mala es que el 99% de las personas lo pronuncian mal y eso es terrible porque luego cuando te tienen que buscar en las redes sociales pues juega todo, te mete tu contra. La buena es que por alguna razón extraña no hay nada que se llame como nosotros. Por suerte. Por suerte. Entonces en cuanto miras en internet y pones IAGEN en internet, todo lo que sale somos nosotros. Es una maravilla. No sé si habéis planteado el SEO fantástico que tenéis. Pues, no, sí, yo lo pienso y hay gente que paga millones por esto. Y yo, bueno, pues mira, que no piense. Sí. Pero luego tiene la contrapartida de que, bueno, tienes un SEO maravilloso, pero si la gente no sabe pronunciar tu nombre o lo pronuncia, cuando lo escucha, por ejemplo, en la radio, IAGEN es HIAGEN, pero lo normal es que la gente diga Giagen, o sea, Yo he tenido la deferencia para no meter la pata de preguntar cómo se pronuncia por si acaso. Esta es la primera, que es muy poco habitual. Dijiste Jagen o ¿cómo se pronuncia Giagen? Y yo, no. Dios, qué bien. Conciertos, ¿dónde vais a estar?
pues esta semana tocamos en el Albéniz, en Gijón, Uh-huh. que es un poco es el lugar originario de la banda, del nombre y del primer embrión de la banda. Uh-huh. Y hace muchos años que no tocan en Asturias, tenía muchas ganas y vamos a reunir a muchísimos amigos allí. Y va a estar genial. Y luego aquí en Madrid tocamos en la Siroco el día 1 de julio. Y tocamos además con una banda de Vigo que se llama Noyo Lóstrego, que me parece una auténtica maravilla. Entonces quiero animar a todo el mundo a que venga, aunque no le gustemos nosotros, que vengan a ver a Noyo Lóstrego porque va a ser más difícil verlos aquí en Madrid y realmente va a ser un grupazo. Yo quiero ponerte un audio de un artista español que nos dejó hace mucho tiempo, asturiano, de nacimiento, y habla sobre el éxito de los artistas y sobre qué era el éxito y cómo tiene que ser un artista. No sé si coincides con él o si hay algo en lo que no coincida por el motivo que sea. Quiero que lo escuchéis, amigos, para que vosotros también saquéis vuestras propias conclusiones. Y dice así. Considero que el éxito es una postura muy forzada, que tienes que estar ahí continuamente dando y dando y dando. Y luego la compensación no sé si es tan gratificante, ¿no? A veces es muy gratificante porque, claro, lógicamente todos esperamos, pues eso, la respuesta del público, el calor, tal, todas estas historias. Pero luego el artista también vive un poco atormentado, también vive un poco solo, también tiene que llorar. Sí, bueno, a ver, yo te puedo decir que por mi parte no puedo opinar porque no he tenido ese estado en el que te encuentras de repente con un feedback del público, con una sensación aquí del calor. O sea, sí, porque tenemos una gente que nos sigue que es súper fiel y que nos tratan que te cagas. Pero nunca he experimentado esto de realmente de la soledad artista ante el gran público, ¿sabes? Entonces, claro, Nunca se sabe, a lo mejor el día de mañana, yo qué sé. Pero sobre todo porque eso nos permitiría poder acceder a más recursos para poder llevar el viaje un poco más lejos. Uh-huh. O sea, me encantaría que la banda triunfase para poder decir, hostia, tenemos dinero para poder trabajar en vídeo y empezar a crear cosas paralelas, empezar a construir ya todo un mundo sobre el disco, o sea, hacer tantísimas cosas. Pero yo creo que el caso curioso es el del artista underground, y yo creo que es un poco lo interesante, que hay muchísimas bandas en este país. La música ha cambiado muchísimo. ¿Sabes quién era esta voz? ¿De quién era esta voz, verdad? Hostia, me suena latino, pero no. Es Tino Casal. Es Tino Casal, que además él también empezó como un artista muy underground en la movida madrileña. Mira, me sonaba latino, no tenía que hacer que tengo que no escuchar, pero sí. Pues joder, el artista underground es un poco donde está. O sea, no quiero que te diga dónde está la música, pero sí que es un tipo de acto creativo que es complejo porque no tienes un feedback ni económico, ni artístico, ni o sea, realmente es estar como tirando dinero constantemente, esfuerzo y tal, si lo que realmente estás buscando es crecer respecto a un público que te valide. Pero el acto de crear, digamos, es una necesidad implícita. Entonces no es algo que se haga porque realmente busques algo a cambio, sino porque no te queda más remedio. O sea, es algo que necesitas hacer para poder mantenerte cuerdo. Lo que pasa es que la música tiene ese potencial de catalizar emociones y de transmitirlas y de poder construir con emociones y pintar con emociones, que es algo, la música es algo increíble. Porque además se mueve en el tiempo, no es como la plástica que es estático, es algo que se mueve. Son emociones que solo atrapas en ese momento y que fluyen. O sea, podemos estar un día entero hablando de las características de la música a la hora de comunicar, que no tiene ninguna otra cosa. Y, joder, poder comunicar, o sea, poder conectar con otras personas a los niveles a los que otras personas, a los que tú conectaste con otras personas, es algo increíble. Es como, no sé, es un subidón. Es un subidón. Sí. Pero yo creo que no es tanto, o sea, no es tanto la validación de la masa, ¿no? Sino o del público, una validación de. Sino, hay mucho de autosatisfacción, ¿no? También. Sí, es como un poco en plan de, joder, poder compartir ese viaje. Es como, no sé. Es que no sé, me cuesta expresar la idea. Bueno, Edgar, muchas gracias por el ratito. Un gustazo conocerte y
y charlar sobre estos trabajos. Una cosa, he condensado muy bien las ideas. No, pero yo creo que sí que ha quedado claro. Yo creo que sí sé dónde querías llegar, y yo creo que es un concepto. Aquí hay un concepto musical muy, muy interesante, que yo creo que, no sé si en físico, pero a lo mejor sí por plataformas sí tendrá su continuación, porque queda creo que es un universo musical que hay que seguir explorando. Hay que llegar a otros planetas, no solamente los cúbicos. Sí, yo creo que además esto, bueno, como no llegué a terminarlo porque se me fue el santo al cielo, pero creo que el artista underground es un poco donde se pone el verdadero por amor al arte. O sea, que se da todo por amor al arte. Entonces ahí ya quizá es donde el arte sobrevive lejos del capitalismo, lejos de la mercantilización total y absoluta. Sí. Entonces pues, La semana que me tiraría contigo horas. Aquí sacamos unas cervezas o algo y no hemos empezado a hablar de los festivales, Exactamente. Que un gustazo conocerte y charlar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias.